Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien hoy. Si es la primera vez que nos visitas, te doy una bienvenida súper especial. Aquí hablamos de todo lo que nos apasiona, y hoy venimos con una bomba de información que no querrás perderte. Vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, la advertencia de Halil Ibrahim a Esla, y las, atención, severas represalias de Afzanur. Sí, lo escuchaste bien. Prepárense para un viaje de intriga, drama y posibles giros inesperados. Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante conflicto, si todavía no lo has hecho, te invito encarecidamente a que le des al botón de suscribirte. No te arrepentirás, porque subimos contenido increíble y te mantendremos al día de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento y las noticias más candentes. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La situación que vamos a analizar hoy gira en torno a tres nombres clave: Halil Ibrahim, Esla y Afzanur. Parece que hay una tormenta formándose y las señales de advertencia están muy claras. Según lo que se reporta, Halil Ibrahim ha lanzado una advertencia directa a Esla, y esto, amigos míos, no es algo que se tome a la ligera. Pero lo más escalofriante de todo, y lo que le da ese toque de urgencia y drama, es que se anticipan represalias por parte de Afzanur, y estas represalias se describen como severas. Esto nos deja pensando inmediatamente: ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la naturaleza de esta advertencia? ¿Y qué tipo de consecuencias podríamos esperar de Afzanur? Profundicemos un poco en lo que podría estar sucediendo. Cuando hablamos de advertencias en este contexto, generalmente estamos ante situaciones que involucran conflictos, desacuerdos, o tal vez, el descubrimiento de alguna información sensible. Halil Ibrahim, al advertir a Esla, está tratando de prevenir algo, o quizás, está estableciendo límites claros. La pregunta es, ¿está advirtiendo sobre una acción que Esla podría estar considerando, o sobre algo que ya ha hecho? La ambigüedad aquí es parte de lo que hace esto tan intrigante. Ahora el factor, severas represalias de Afzanur. Esto eleva el nivel de drama a otra dimensión. Cuando se usan palabras como severas, estamos hablando de consecuencias que van más allá de una simple discusión o un enfado pasajero. Podríamos estar ante acciones legales, repercusiones profesionales, daño a la reputación, o incluso, en un escenario más extremo, algo que afecte a la seguridad personal. Es importante recordar que estamos basándonos en la información que se ha filtrado o publicado, y debemos ser prudentes al especular, pero sin duda, la gravedad de las palabras es notable. Para entender mejor la dinámica, tratemos de contextualizar. ¿Quiénes son Halil Ibrahim, Esla y Afzanur en este escenario? ¿Son figuras públicas, personajes de alguna serie o película, o personas involucradas en un evento mediático específico? Sin entrar en detalles que puedan ser especulativos o no confirmados, podemos inferir que estamos ante personalidades que por alguna razón, se encuentran en un punto de colisión. La advertencia de Halil Ibrahim a Esla podría ser un intento de evitar que ella se meta en problemas mayores, o tal vez, una forma de protegerse a sí mismo o a otros de las acciones de Esla. Consideremos el tipo de advertencia. ¿Podría ser una advertencia legal, como una amenaza de demanda? ¿O quizás una advertencia de carácter personal, relacionada con secretos o información confidencial? La mención de Afzanur como la figura que tomará represalias severas sugiere que Afzanur tiene un interés directo en el asunto o una relación de poder o influencia sobre Esla. Podríamos estar ante una situación de venganza, protección de un tercero, o una respuesta contundente a una ofensa percibida. Las implicaciones de represalias severas son amplias. Si estamos hablando de personas en el ojo público, esto podría significar campañas de desprestigio, filtraciones de información comprometedora, o incluso boicots. Si el conflicto tiene tintes más personales, las consecuencias podrían ser aún más complejas y dolorosas para las partes involucradas. Es fundamental analizar el posible motivo detrás de esta situación. ¿Qué podría haber llevado a Halil Ibrahim a emitir una advertencia tan pública, o al menos, con esta información circulando? Y más importante aún, ¿qué acción de Esla provocaría una reacción tan fuerte de Afzanur? Podríamos estar ante una traición, una infidelidad, una competencia desleal, un malentendido grave, o la revelación de un secreto que afecte a varios. La clave aquí es la interacción entre estos tres individuos. La advertencia de Halil Ibrahim parece ser un intento de gestionar una situación antes de que se salga de control, posiblemente anticipando la furia de Afzanur.
Es como si Halil Ibrahim estuviera diciendo, Esla, cuidado con lo que haces, porque si sigues por ese camino, Afzanur va a reaccionar de forma muy fuerte y las consecuencias serán graves para ti. Ahora pensemos en el lenguaje utilizado, severas. Esto nos da una idea de la intensidad. No estamos hablando de un regaño, sino de una respuesta que busca causar un impacto significativo. Esto podría ser un golpe a la carrera de Esla, a su reputación social, o incluso a su vida privada. La predictibilidad de estas represalias añade un elemento de suspense. ¿Esla ya sabe que esto viene? ¿Está preparada para afrontarlo? ¿O está completamente ajena a la magnitud del peligro? También es interesante considerar el papel de Halil Ibrahim. ¿Está él tratando de proteger a Esla de las represalias de Afzanur, o está alineado con Afzanur y su advertencia es una forma de presionar a Esla para que cambie su rumbo? La información que tenemos sugiere que Halil Ibrahim está advirtiendo a Esla, lo que podría interpretarse como un intento de protegerla de las acciones de Afzanur. Sin embargo, también podría ser una advertencia para que Esla no se involucre más con Afzanur, o que se retire de alguna situación, sabiendo que Afzanur no permitirá que las cosas queden así. En el mundo del entretenimiento, este tipo de dinámicas suelen ser caldo de cultivo para especulaciones. Si estos nombres pertenecen a figuras públicas, es probable que esta situación tenga raíces en alguna controversia pública, o en la vida privada que ha trascendido a los medios. Las redes sociales juegan un papel crucial en la difusión de este tipo de información, amplificando las advertencias y anticipando las reacciones. Es importante abordar este tema con cautela. Si bien el titular es alarmante y genera mucha curiosidad, debemos recordar que la información puede ser parcial, o incluso manipulada. Sin embargo, la fuerza del lenguaje utilizado sugiere que algo importante está sucediendo. La idea de represalias severas nos hace pensar en un daño real y considerable. ¿Podríamos estar ante un triángulo amoroso complicado? ¿Una disputa de negocios que ha escalado a un nivel personal? ¿O quizás un secreto guardado durante mucho tiempo que está a punto de salir a la luz con consecuencias devastadoras? La advertencia de Halil Ibrahim a Esla podría ser el preámbulo de una confrontación mayor, y las represalias de Afzanur, el clímax de este drama. Es posible que Esla haya hecho algo que se considera una traición o una falta grave contra Afzanur. Y Afzanur, al ser una persona que no se toma las cosas a la ligera, está preparando una respuesta contundente. La intervención de Halil Ibrahim podría ser un intento de mediar, de advertir a Esla para que se prepare, o incluso de deslindar responsabilidades. Imaginen el escenario: Esla está actuando de una manera que no le gusta a Afzanur. Quizás está interfiriendo en sus asuntos, o está revelando información que no debería. Halil Ibrahim se da cuenta de esto y, conociendo el temperamento de Afzanur, decide advertir a Esla. La advertencia de Halil Ibrahim es un grito de cuidado, un intento de evitar que Esla sufra las consecuencias que él sabe están a punto de caerle. Las severas represalias podrían manifestarse de muchas maneras. Podríamos estar hablando de acciones legales que dejen a Esla en una situación financiera muy precaria. O tal vez, una campaña de difamación masiva que destruya su reputación profesional y personal. En casos extremos, podría haber amenazas directas a su seguridad. La palabra severas nos obliga a considerar los peores escenarios posibles. La clave del asunto es la imprevisibilidad de las acciones de Afzanur. Al describirlas como severas, se nos sugiere que son acciones que van más allá de lo esperado, acciones que buscan causar un impacto duradero y doloroso. La advertencia de Halil Ibrahim es, en esencia, un aviso de que se acerca una tormenta, y que Esla debe prepararse para lo peor. Este tipo de situaciones nos recuerdan la complejidad de las relaciones humanas, incluso entre figuras públicas o personas involucradas en eventos de gran magnitud. Los conflictos, las lealtades, las traiciones y las venganzas pueden tener consecuencias muy reales y devastadoras. La advertencia de Halil Ibrahim y las anticipadas represalias de Afzanur son un claro ejemplo de cómo una situación puede escalar rápidamente y volverse extremadamente seria. Hemos desgranado la posible dinámica detrás de este titular tan intrigante. Hemos explorado las implicaciones de la advertencia de Halil Ibrahim a Esla, lo que es más crucial, la naturaleza de las severas represalias que se esperan de Afzanur. Si bien no podemos tener certeza absoluta de los detalles sin más información confirmada, la gravedad del lenguaje nos dice que algo importante está en juego, y las consecuencias podrían ser significativas para Esla.
Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que hayan encontrado esta información tan fascinante como yo. Hemos intentado darles una visión completa de lo que podría estar ocurriendo. O basándonos en el titular y en las implicaciones de cada palabra. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras o de las apariencias, las relaciones pueden ser increíblemente complejas y, a veces, muy peligrosas. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su atención y su tiempo son increíblemente valiosos para nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta situación. ¿Qué creen que pudo haber pasado? ¿Qué tipo de represalias creen que son posibles? Dejen sus teorías y comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo o simplemente entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que disfrutan de este tipo de noticias y análisis. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho. Hasta pronto.